Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves 12 de marzo del año 2020. Vamos con los saludos. Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Carlos Ramela, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Daniel Superviel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y dejo para el final a Esteban Valenti porque hay que agregar feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Saludos. Saludo para Esteban. Yo no cumplo más años, hago upgrade. Y no tiene mejor idea para celebrarlo que venir acá. Sí. No, bueno, pero es una... Esto es una fiestita. Es una fiestita. Sí, claro. A mí me reclamaron no traer nada cuando vine el día de mi cumpleaños. No quiero insinuar nada, pero Esteban vino. Yo no lo festejo. Mi mujer me había preparado un festejo. No hay que festejar. En este mundo hoy no hay que festejar. Ya está. Qué pesimista. Bueno, Qué pesimista. quedó consignado el dato. Lo hemos saludado, lo hemos abrazado con los riesgos del caso en estas épocas. Le queríamos cantar Que feliz además cumpleaños, italiano. pero no. Le queríamos cantar feliz cumpleaños, pero no llegamos a tanto. ¿Cuándo viajaste? ¿Cuándo viniste por última vez de Italia? El año pasado fue el primer año desde que volví de Italia que no viajé. Ajá. Y este año teníamos la luna de miel con Selva preparada para dentro de 2 meses. Me parece que voy a ir a Plaza Italia. Vamos con el primero de los temas de nuestro menú de hoy. El gobierno anunció ayer los aumentos de tarifas de 3 servicios públicos que entrarán en vigor el 1 de abril. Concretamente para OCE 10,7%, para UTE 10,5% y para Antel 9,78%. El cuarto ajuste pendiente, el del precio de los combustibles, se postergó por unos días. De todos modos, el presidente Luis Lacalle Pou adelantó que ese incremento será menor a lo previsto debido a la caída brusca que ha tenido el precio del petróleo en los últimos días en los mercados internacionales. En una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, Lacalle Pou señaló que esta adecuación tarifaria es un efecto de la ineficiencia del gobierno que se fue el 1 de marzo. Además sostuvo que el ajuste está por debajo del aumento de los costos de las empresas públicas. Lo que podemos hacer, y en eso somos optimistas, es distribuir el costo. Que no le pese la ineficiencia al gobierno anterior sobre los hombros de los uruguayos todos. Y por eso parte de este costo no se aumenta. Se aumenta por debajo del costo. ¿Por qué? Porque el gobierno toma medidas de índole económica con una fuerte austeridad que hemos comprometido. Ese fue el otro capítulo de los anuncios, las medidas de ajuste del gasto. El presidente y los 13 ministros firmaron un decreto con instrumentos concretos para abatir el gasto del Estado. Entre otros, se obliga a los ministerios a ahorrar 15% en gastos de funcionamiento e inversión, excluidas las partidas salariales. Se prohíbe renovar o comprar mobiliario y equipamiento. Se habilita a cubrir solo 1/3 de las vacantes generadas en el ejercicio, excepto las de docentes, personal de salud y Ministerio del Interior. También en este frente, el fiscal se informó que el Poder Ejecutivo reduce el descuento de IVA para las compras con tarjetas de débito, que pasa de 4 a 2 puntos porcentuales, y para las compras con tarjetas de crédito en restaurantes, el beneficio baja de 9 puntos porcentuales a 5. En otro orden, se decidió mantener algunos incentivos a la producción, entre ellos, por ejemplo, a productores de leche, arroz, flores, frutas, hortalizas y de productos apícolas que no tributen IRAE, se les devolverá el IVA incluido en las adquisiciones de gasoil para esas actividades, lo mismo para los productores de ganado bovino y ovino que no tributen IRAE. Bueno, esto es en una síntesis muy apretada lo que se comunicó anoche. Por supuesto hay una gran discusión al respecto. Estuvimos temprano en entrevista con la ministra Azucena Arbeleche. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ya arranco yo? Dale, me pongo Daniel. el casco y arranco. Se pone el casco. Evidentemente no soy economista y me falta conocimiento técnico para poder empezar a discutir los porcentajes, los millones que se ahorran o se dejan de ahorrar, etcétera. Lo que sí quiero arrancar diciendo en la primera mano de la conversación es, yo lo que veo es un gobierno realista, un gobierno coherente con la austeridad que pregonó durante toda la campaña y un gobierno haciendo lo que tiene que hacer. Estuve leyendo a varios economistas a los que sigo regularmente a ver qué opinaban,
como no soy economista, trato de leer y dicen que no tenía mucho margen que hacer lo que hizo. Después podemos entrar en toda la otra discusión, que es la que está instalada, de si esto es responsabilidad del Frente Amplio, si el gobierno mintió durante la campaña, que ahí entramos en otro territorio. Pero lo que sí creo es que la población uruguaya tiene que estar tranquila y consciente de que hay un equipo de gobierno trabajando muy consciente de la complejidad de la economía mundial y muy consciente de los números del déficit fiscal que heredó del gobierno anterior. Martín. Sí, parece que la conciencia sobre algunas cosas le llegó ahora, porque dice, por ejemplo, bueno, aumentamos según el aumento de costos, pero no olvidemos, voy a comparar solo cosas que dijo este gobierno, que lo que cuestionaron siempre fue que se usara una parte del beneficio de las empresas públicas para destinarlo a rentas generales. Con lo cual, lo que uno tiene que suponer, porque eso se olvidaron de aclararlo ayer en los anuncios, es que mantienen esa parte que va a rentas generales y que entonces, para no absorber con esa parte el aumento del costo, aumentan las tarifas públicas por encima de la inflación, aunque es cierto que ahora la inflación se suma 12 meses, 14, 15, 17... y cosas que, explicaciones, digamos, extremadamente raras. La ministra Arbeleche, cuando le preguntábamos por ese punto más temprano, decía que se les plantea a las empresas públicas que aporten a rentas generales el promedio de lo que aportaron en los últimos 3 años. Claro, que eso es lo que nos decían en campaña, que era lo peor, que no se podía hacer, que no se podían usar las empresas públicas para recaudar. Y obviamente que el Frente Amplio lo estaba usando para paliar el déficit fiscal, que es lo que está haciendo el gobierno ahora, pero en barulla con esto de los costos, y mantenemos los costos. La verdad es que no se sabe qué costos calcularon, pero además no están diciendo eso, que calculan seguir usando las empresas públicas, en parte como las usó el Frente Amplio, pero como ellos dijeron todo el tiempo que era criminal usarlas. Y por último, para esta primera intervención, es que no es cierto que no hay otras opciones. En política y en política económica siempre hay más de una opción. Por ejemplo, aumentar un impuesto como el IVA, que es el más injusto y el más regresivo. ¿No hay otras opciones? Claro que hay otras opciones. Cuando el Frente Amplio tuvo que asumir aumentar impuestos en el periodo anterior, si uno simulaba cómo operaba el sistema tributario post aumento de impuestos, operaba para una mayor distribución del ingreso, para una mayor igualdad. Si uno aumenta el impuesto más injusto, lo que está operando es para aumentar la desigualdad, que junto con el aumento del dólar y además el probable aumento de inflación, lo que hace es afectar a la enorme mayoría de trabajadores y trabajadoras de este país y no a la gente que está festejando junto con Uriarte. Tú estás aludiendo a la medida con respecto a las tarjetas. Claro, a la medida de aumento del IVA, que se dice que se reduce la reducción, pero bueno, sí. Carlos. Bueno, evidentemente siempre todo hay que mirarlo en función de las circunstancias, ¿no? Estamos en un momento especial con todo este shock del coronavirus a nivel mundial, que obviamente también pega a nivel regional y a nivel de país. Estamos con un déficit que está tocando el 5%. Estamos en una situación donde no se puede pedir a un gobierno entrante que haga en el primer momento, no lleva todavía un mes de gestión, no lleva 2 semanas. No llega a 2 semanas, que realice todas las mejoras o las correcciones o los cambios que hay que hacer. Yo creo que la prioridad 1 es, y lógicamente un gobierno responsable debe hacerlo así, mantener un equilibrio que ya está costando mucho porque evidentemente hay una herencia muy muy pesada. No nos olvidemos además que el gobierno anterior, sin que hubiera ningún argumento o razón técnica que lo justificara, se comió un ajuste. El ajuste de fin de año no lo hizo. O sea, dejó la bomba bajo la mesa. Dijo, bueno, vos vas a querer manejar estas cosas, tomá, te dejo esta pendiente y arreglate como puedas. Yo también no soy un economista, como decía Superviel, y lo que vi fueron analistas que todos señalan que estaba dentro de lo previsto y dentro de lo esperable y dentro de lo que se podía hacer esto. El margen de maniobra es chico si no nos queremos de alguna manera caer a un precipicio. O sea que el gobierno toma el camino que se podía tomar, tratando de alguna manera de no agravar las cosas, pero de mantener un equilibrio en las cuentas públicas que es necesario. ¿Y Esteban qué dice? Bueno, yo creo que se comete un error diciendo que en realidad esto es algo diferente de lo que se dijo en la campaña electoral. Esto es lo más parecido a lo que se dijo en la campaña electoral en todos los planos. Y es la política, por eso yo no lo voté.
Vamos a entendernos claro. Yo no voté ni el Frente Amplio, ni voté esto porque sabía que esta era la política que se iba a aplicar. Primero, no se pueden hacer, una cosa que no soy economista, no tengo que decirla, pero una cosa tengo bien clara, la economía es de todas las actividades que tiene un gobierno lo que está más encadenado. Una cosa mueve la otra, mueve la otra, mueve la otra, mueve la otra. A esto que se anunció ayer hay que agregarle una devaluación planificada por la baja intervención del Banco Central y porque es falso que se cubre con la devaluación de la región. En el mes de marzo, que son los 9 días, 10 días que está este gobierno, la devaluación en Uruguay fue de más del 9%, y en la Argentina fue del 0,6%, en Paraguay fue del 1% y en Brasil del 3,48%. Vamos a entendernos claro. Y eso son cifras. Segundo, la situación de los entes. Al 29, me fui a buscar los balances. Al 29 de febrero, los entes tienen 568 millones de dólares en caja. Es decir, tienen un saldo de 568 millones, incluido ANCAP. Por lo tanto, digamos que el argumento que se usaba antes no es el mismo. Antes había situaciones que ponían en peligro transformar las empresas en empresas deficitarias. El conjunto de las medidas adoptadas tiene una clara orientación. Yo no me sorprendo en absoluto, no sé de dónde le salió la sorpresa a nadie. Es decir, digamos, hacer un ajuste fiscal, un ajuste cambiario, ¿tá? Un ajuste presupuestal, van a gastar menos, ¿tá? El problema es, lo que yo puedo analizar ahora muy brevemente es, esto va a afectar el nivel de vida de la gente. Esto es inexorable. Lo del IVA lo afecta. De un sector, pero lo afecta. De la mayoría. ¿Ah? Sí, de la mayoría. Hay una parte que no. Después, el problema es cómo termina esto. Las políticas económicas hay que mirarlas en perspectiva. Entonces, hay que ver, yo le voy a dar un tiempo para analizar cómo impacta esto. Yo no creo que esto sea un impacto positivo desde el punto de vista ni de la pequeña y mediana empresa, ni del empleo. Pero bueno, yo ojalá me equivoque, ojalá absolutamente me equivoque, pero yo no creo, porque esto impacta sobre determinados sectores. Lo que sí políticamente es realmente significativo es que la ministra diga, firmaron los 13 ministros. ¿Por qué? No, está cubriendo una realidad. Adentro del Consejo de Ministros hay un representante que ni siquiera es del Partido Colorado, es de la Federación Rural. Lo ha dicho él, no lo he dicho yo. Y eso es muy grave, porque eso sí que no estaba en el discurso previo, no estaba en el discurso previo. Una aclaración, él no ha dicho que es el representante de la Federación Rural, lo que sí dijo es que se considera el representante de los sectores del agro. Bueno, a ver, es un poco, bueno, un poco más amplio. Eso fue la respuesta que dio esta semana en la entrevista que le hice acá en Perspectiva. Es la diferencia de 1 milímetro, pero yo no sabía que adentro tenía que haber esa relación. Y eso va a ser una dificultad grande y permanente, porque con aliados como esos adentro del gobierno, ¿para qué uno necesita enemigos, no? Y adversarios. Va a tener una situación grave permanentemente. Algo que uno gobierne para esa gente. No, pero ni siquiera, porque esa gente, sobre todo el cogollo, ¿no? Nada le viene bien ni le alcanza, porque la tasa de ganancia es su norte. Bueno, Daniel, ¿te habías puesto el casco? Dale. Bueno, sigo con el casco. Segunda vuelta. La segunda vuelta es la otra parte de los anuncios de ayer, que obviamente los porcentajes de subas de UTE, Antel, OCE y este incremento de 2 puntos de lo que no se le saca a la gente que consume en restaurantes en el débito y el crédito, se ha llevado la discusión por delante, sumado a toda la discusión sobre si es responsabilidad de lo que dejó, la bomba que dejó enterrada el Frente Amplio y que explota en marzo y que no es. Hay otra parte del mensaje que tal vez es evidente que no es lo más urgente para conversar, pero también hay unas señales del presidente y del gobierno de ahorro por parte del Estado importante, y le manda una señal también a las intendencias municipales de austeridad, de reducir de 4 a 2 los cargos de confianza de los ministros, de bajar de 100 a 85% el promedio de los gastos de los últimos 5 años. O sea, yo creo que este gobierno, a 9 días de haber empezado, consciente de lo que son las convulsiones económicas y financieras que está viviendo el mundo, parado arriba de una bomba de tiempo como es el incremento del déficit fiscal, bueno, plantea su rumbo. Y estoy de acuerdo con Esteban Valenti cuando
cuando dice que hay que esperar un poco. Yo coincido con él, hay que esperar un poco. Acá no hay economías improvisadas, ni dirigentes improvisados tomando medidas porque sí, porque disparate ese que puede llegar a gobernar para algún sector. O sea, él está gobernando para todo el país y está haciéndose cargo de la situación que en los últimos 15 días, vamos a reconocer, cambió muchísimo. Cambió el dólar, cambió el petróleo, cambió el coronavirus, está dando pata para arriba el mundo, cambiando la estructura geopolítica del mundo. Entonces, yo veo un gobierno alerta, atento y bueno, y presentando sus primeras cartas. Eso es lo que yo veo y a mí me da tranquilidad y obviamente confío en este gobierno. Sí, sobre el resto de las medidas, en el 2015 habrá que revisar la ley de presupuesto, pero más o menos se redistribuyeron dentro del Poder Ejecutivo unos 800 millones de pesos. Digo porque esto, presentar como una novedad que el Poder Ejecutivo revisa cómo gasta y redistribuye, con lo cual en realidad recorta gastos del Poder Ejecutivo para otras áreas, no lo es. Esto se hace por la vía del límite de topear el gasto que ya tiene autorizado, que autoriza las leyes de presupuesto. Que eso hay que tener cuidado, porque muchas veces el presupuesto puede asignar determinados recursos, pero después por vía de decreto el Poder Ejecutivo puede recortar los recursos que se pueden gastar. No, pero lo que se plantea es que de lo ejecutado en el último periodo se autoriza a utilizar solo el 85%. La referencia es lo ejecutado. Sí, claro, pero lo ejecutado en el año ¿Mm? en el año 2020 como... No, 2019. Claro, pero en el año 2020 que va a empezar, la referencia a 2019 por la dinámica de la aprobación de las leyes de presupuesto. O sea, el presupuesto no habilita a gastar en función de lo que se gastó antes, sino que son créditos que se repiten este año, digamos. Y para lo que hay este año, es el 85%. Con la diferencia, Emiliano, que en realidad si ya hubo subejecución el año anterior, no es el 85% de lo que está habilitado a gastar según la ley de presupuesto, sino es el 85% considerando esa subejecución del año anterior. O sea que en términos de comparado con el presupuesto es más, puede ser un poco más. Lo otro es que a mí me preocupa lo de Alfi o Alfie, escucho a Emiliano que lo nombra distinto. No, hay discusión sobre el... No, ese es un tema que apareció hace años ya. O Alfie. Durante mucho tiempo le dijimos Alfi, pero hubo, no sé, un momento hace 3 o 4 años en que él mismo públicamente señaló que su apellido se pronunciaba de esa otra forma. Alfie. Dijo que si no se hacía este aumento, las empresas iban a ser deficitarias. Entonces, o el Frente Amplio dejó un agujero negro, que deberían mostrarlo en pantalla gigante ayer, o en realidad está diciendo algo por ser benevolente y porque solo pasaron 10 días, extremadamente incorrecto y que no se fundamenta con datos de la realidad. Porque lo que dijeron hasta ahora es que las empresas públicas lo que estaban haciendo era cubrir sus costos y tener una ganancia para mandar a rentas generales. Y ahora se dice no solo que esa ganancia habría desaparecido, sino que entonces el aumento de las tarifas es para que no den déficit las empresas. Ahí hay algo absolutamente inexacto. Y yo por último quiero decir que, nos guste o no nos guste, estas medidas afectan a algunos y no afectan a otros. Aumentar el IVA, que es lo que están haciendo, aunque le digan reducción de la reducción, además de perjudicar la implementación del proceso de inclusión financiera, porque desestimula el uso de tarjetas de débito y crédito, pero además afecta a una parte de la población que es la que no tiene capital para absorber este tipo de aumento, la que en realidad paga el mismo IVA el empresario rico que el trabajador que vive al día. Entonces, efectivamente estas medidas afectan a algunos y otros los tiene festejando. Para empezar, no me parece correcto que se insinúe que Alfi mintió o dijo algo incorrecto. Yo no dije mintió. Dije que dijo algo incorrecto. Por ahora. Gravemente incorrecto o algo así. Alfi es un técnico de mucho prestigio, muy responsable, muy honesto, muy serio, y las cosas que dice no las dice por posicionamientos políticos, sino porque es lo que siente y lo que piensa y lo que considera de los números que maneja mucho mejor de lo que se puede decir desde acá frente a un micrófono manejando cifras al barrer. O sea que creo que tenemos que empezar a respetar un poco esta política de desacreditar permanentemente y ningunear lo que dice la gente porque no me gusta o es por contar lo que yo pienso. No es buena para el país. También en la tertulia no es buena. No, está bien, no es bueno. No es buena y tú lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo. Además conmigo, no está Alfi acá para defenderse, es que no para decir. Alfi. Pero yo te voy a mostrar cómo Alfi se contradice a sí mismo. Está bien.
llamarlo a Alfie acá, No, sentarlo yo lo conozco, somos de Peñarol, y decir ese argumento. tengo una que muy sean buena de opinión, Peñarol por es eso lo como- único malo que tiene Alfie, pero eso es otra cosa que no. es lo bueno. Yo no le digo amén a nadie, sea Alfie o cualquiera, si yo no muestra tampoco, los argumentos y los tampoco, números, Carlos. pero desacreditar, decir que es incorrecto, todo. Y sí. Hay que tener un poco de respeto, pará, no se puede hablar de todo el mundo por tener un micrófono enfrente y hablar mal de todo el mundo para tirar agua para un molino político. Me parece que no. Pero eso no me siento identificado. No, Lo más mínimo. no corresponde. Yo creo que el gobierno recibe una realidad que es compleja, un déficit cerca del 5%, que no lo dice Alfie, lo dice 4.6%. punto 4.6, que no lo dice Alfie, no lo dicen los que se fueron. Y bueno, hay que tomar medidas, hay que ver cómo se actúa, hay que controlar las cosas. El mundo está más complicado que antes, obviamente, lo del coronavirus, la situación argentina, también Brasil en alguna medida. Bueno, el gobierno entrante agarró un fierro caliente, eso no lo puede negar nadie. Nadie, y no le pueden trasladar la responsabilidad al gobierno entrante de lo que dejó la administración anterior, que tuvo 15 años. O sea que yo creo que el gobierno se está moviendo con lo que puede y con lo que tiene y con lo que hay a disposición dentro de una situación complicada, porque recibió una herencia muy mala y porque hay un entorno regional y mundial también contrario en este momento. Y confío plenamente tanto en la ministra de Economía como en el director de Planeamiento como profesionales serios y responsables que dicen la verdad y dicen cosas correctas de una situación que no tenemos por qué desmentir con datos sacados puntualmente. Yo lo que espero es que bueno, la situación se pueda encaminar, se pueda controlar y que no haya un desborde de gasto y de déficit que sería muy negativo para todos y fundamentalmente para las clases más débiles que tanto dicen defender algunos pero tanto perjudican en la realidad. ¿Qué estabas discutiéndole a Ramela, Esteban? Primero, yo bajar los costos en general como concepto del Estado estoy totalmente de acuerdo. Después hay que entrar a analizar dónde se baja y qué resultado da. Eso no tengo ninguna duda de que se habían inflado de manera absolutamente desproporcionada. Segundo, sobre un tema que surgió, yo tengo una opinión personal y profesional de Alfie muy buena. Por eso mismo lo que dijo lo desmintió el propio gobierno. Cuando Alfie dice que si no se aplicaba esto, iba a haber empresas públicas con pérdida, no cierra con el hecho de que le imponen en el decreto que tiene que liquidar el mismo promedio de plata a rentas generales que liquidó en los últimos 3 años. No hay que ser un economista, hay que simplemente aplicar un criterio. Y a mí me parece que era una posibilidad y la dicen explícitamente, y está bien que la digan explícitamente. Yo estoy en contra de los mecanismos de recaudación a través de los entes relativamente. Hay un nivel en el cual efectivamente el dueño de la empresa puede perfectamente decidir dónde va la plata. Sobre que la situación era compleja. Que había que tomar medidas y que mejor que las medidas se tomaran rápido, mejor que las medidas se tomen rápido. Que eso demuestra una actitud. Que no es lo que... Yo no creo que haya una sola política económica obligada. No hay políticas económicas obligadas. ¿Tá? Es decir, ha pasado en otros países de la región, etcétera. Mi deseo, que le vaya lo mejor posible, porque voy a vivir 5 años como todos ustedes en este país. Ahora, yo tengo mis serias dudas que las medidas que se anunciaron ayer no tengan un impacto inicial en una caída muy importante del nivel de la capacidad adquisitiva de la gente, que eso implique el impacto en el comercio, por lo tanto en el empleo, en la pequeña y mediana empresa, y eso no va en torno al tema de si uno es capaz o no es capaz. Acá estamos hablando que en este país vos salís de viaje y cualquiera te dice que tenemos los niveles de economista de los mejores que hay en la región. Te lo dicen los bancos, etcétera. Acá es un problema de orientación política y de concepción. Vos podés ser un genio y estar en... ustedes creen que Friedman era un burro, el de la Escuela de Chicago. Era un tipo realmente que hay que leerlo, pero estoy totalmente en contra de su política. Daniel. Sí, y no sos una isla, ¿no? No es Uruguay aislado, es Uruguay y el mundo entrando por todos lados. Yo acá quiero mostrar a la Cámara, analistas, no había mucho margen de maniobra, y citan como a 7, 8 analistas que explican el análisis de lo que sucedió ayer.
O sea, me parece que eso es donde quiero creer y creo que va por ahí, que no había mucho margen de maniobra y que hicieron lo que había que hacer. Por otro lado, y acá le doy la derecha acá a mi colega enfrente, es que si hubiese habido otra orientación política, como la de Óscar Andrade, por ejemplo, que piensa totalmente diferente, ¿no? O sea, empresas públicas, todo para rentas generales, el Estado gastando, y no sé qué, bueno, pero no ganó esa corriente política, ganó otra que quieren otro tipo de cosas, y capaz que dentro de 5 años o sigue esta, o gana otra, o una tercera que no es ni la de Couto ni la mía. De los resultados. Por eso te digo, entonces, si eso depende de los resultados, Esteban, este gobierno está tomando este camino, asumiendo los riesgos de tomar este camino, porque es consecuente con la línea de cómo manejar el Estado que quieren y asumiendo su forma de pararse ante el mundo y ante la realidad fiscal del Uruguay. ¿Cómo la oposición, tiene la obligación de dar su opinión sobre cuáles serán las consecuencias? Totalmente, inmediatamente salieron, acá estoy leyendo los tweets que yo mismo leí, Andrade, Sánchez, Ferreri, Vergara, todos opinando contrario, el lacallazo, todo este tipo de cosas. Y bueno, eso ya es la política. Pero el tema de fondo en estos momentos es la gestión para que Uruguay no se termine de desmoronar del todo, y después la discusión política. Desmoronado no está. Igual están haciendo lo mismo, porque estos aumentos de tarifas lo que hacen es asegurar el mismo aporte, o el promedio de los últimos 3 años, de las empresas a rentas generales. Dijeron en la campaña que no estaban de acuerdo con eso, pero es lo que están reafirmando ahora. Y yo por último quiero decir... Ojo, hay un condimento acá que capaz que no estamos tomando en cuenta. El gobierno ayer cuando hace el anuncio, con respecto a las empresas públicas, incluye 2 medidas, ¿no? 1, el ajuste de las tarifas. 2, recorte de gastos, o sea... Sí, una exhortación. Una exhortación a que se vaya por el mismo camino de la Administración Central en cuanto a una baja del 15% en los gastos y las inversiones, dejando al costado lo salarial, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, en función de esos 2 factores, tarifas más recorte del gasto, es que podría darse esa versión a rentas generales del promedio de los últimos 3 años, ¿no? Sin duda. Y lo otro es que a mí el otro día Sanguinetti, por ejemplo, decía, no puede ser que salgan a hablar, ¿qué están hablando? Yo lamento que moleste que un montón de gente opine, entre ellos yo. Pero la verdad es que con la información que da el gobierno, yo no vine acá a decir ningún disparate, tengo los datos acá de la... Es decir, y el propio Alfie lo que no hizo fue argumentar por qué si no se hacía este aumento, entraban en déficit las empresas. Digamos, si lo argumenta, por supuesto que nadie es necio, pero no lo argumentó y no parece sostenerse con los datos que hay hoy. Si hay otros datos que él tiene, que probablemente los tenga, porque nadie duda de su calidad profesional, que los muestre para poder discutirlo democráticamente. La verdad, no tengo nada para hacer si a alguien le molesta la discusión democrática. Señaló que estaba basándose en la información que había recibido en la transición. Yo tengo un dato de lo que vos dijiste. Que era diciembre. La proporción, ¿no?, para poder liquidar el promedio de los últimos 3 años es 80% mínimo por el aumento y 20% si se cumple por la reducción. Búho Microvinificaciones, la sorprendente y nueva línea de Jiménez Méndez. El placer de los sentidos en su máxima expresión. Búho Microvinificaciones, Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma. La discusión va a continuar ahora un rato durante la pausa, pero después cambiamos de tema. Hay otros en la agenda política de estas horas. ¿Saben cuántos mensajes llegaron durante la primera parte de esta tertulia? No sé. No, yo no sé. Estoy tratando de contarlo. Fue una cantidad. Obviamente el tema apasiona. Elijo casi que al azar el penúltimo. Que manda Ricardo. Estos temas económicos son muy complicados para el común de los mortales, más si se aprovechan para llevar agua a los respectivos molinos políticos irresponsablemente. Yo creo que un asunto como este se zanja con el paso del tiempo, dice el oyente. Sí, eso es fundamental, hay que ver qué pasa. Es muy difícil juzgar o opinar a priori, hay que mirar un poco los resultados. Por supuesto, además, que lo que acaba de ocurrir en esta tertulia en el bloque anterior es una discusión más política que técnica o económica, ¿no? Y lo que tenemos que economista en toda la mesa. De eso se trata. Bueno, ya tendremos al economista Valenti, un momentito. No, yo lo que leo las cifras. No hay que ser economista, pero yo me leo todas las cifras, porque cualquier discusión parte de una realidad, la realidad. De todos modos, sobre este asunto, obviamente vamos a tener otros enfoques en los próximos días en el programa, otros enfoques más allá de los de la tertulia. Más técnicos, querés decir tú. No, otros enfoques.